En un tinto con pinto, el aroma del café especial del Huila invita al diálogo. Aquí cada conversación es un espacio abierto para ideas que construyen y voces que transforman. Tu opinión, tu mundo en un solo tinto. Bienvenidos. Saludamos a toda nuestra teleaudiencia de Canal TV3 y este espacio Un Tinto con Pinto. También extendemos el saludo a la Unión de Medios Alternativos del Huila, Unihuila, que sintonizan este programa. Hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos un Tinto Express y tenemos una conversación muy interesante con el señor alcalde del municipio de La Plata, Huila. Bienvenido, doctor Camilo, aquí a este Tinto con Pinto. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los habitantes de nuestro departamento y a quienes siguen desde otras regiones este importante programa. Agradecer la invitación a este Tinto con Pinto y desde luego esperar que sea un diálogo ameno, un diálogo claro y un diálogo donde podamos interpretar muchas situaciones y muchos temas que hemos venido desarrollando en nuestro territorio y en nuestro municipio de La Plata. Señor alcalde, el municipio siempre ha venido con unas banderas desde su inicio de gobierno frente a lo que es la gestión, que se vean y que se sientan que tengamos un cambio verdadero en el municipio. ¿Hasta dónde ha podido lograr ese objetivo de campaña que tanto se marcó? Bueno, hemos tenido un propósito y un reto en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, como ingeniero civil, que soy graduado de la Universidad del Cauca. Cuando iniciamos nuestra trayectoria y nuestra incidencia y nuestra decisión de actuar en la política, siempre nos enfocamos muy duramente en la parte técnica, en la parte de proyectos, en la parte de estructurar un buen equipo de proyectos. Así lo hicimos en nuestra aspiración a la Asamblea del Huila, por eso nuestro eslogan fue gestionemos, y hemos venido creando y armando y estructurando un equipo en torno a esa palabra gestionemos, que ha sido relevante en el Huila, por fuera del departamento del Huila y también en nuestro municipio de La Plata. Y ese desempeño de gestionemos como diputado del Huila fue fundamental. Logramos como diputado dejar obras en 14 municipios de nuestro departamento del Huila, obras de gestión de recursos del orden departamental y del orden nacional, y con incidencia claramente en nuestro municipio de La Plata y en los 5 municipios del occidente del departamento del Huila, además de otros. Con ese resultado como diputado del Huila y con esa claridad y con esos propósitos y con esos buenos oficios que hicimos en el marco de la Asamblea Departamental del Huila, tomamos la decisión de aspirar a la alcaldía del municipio de La Plata, de nuestro municipio, con un eslogan muy claro que fue gestionemos progreso. Esa es la base fundamental de nuestra propuesta de gobierno, la base fundamental de nuestra construcción de plan de desarrollo que hicimos una vez elegidos con las comunidades, con los presidentes, con los líderes de la zona rural y urbana, con los gremios, con todos los sectores de nuestro municipio de La Plata, y que de la mejor manera hemos venido cumpliendo cada una de las dimensiones, cada uno de los programas, cada uno de los indicadores y metas de nuestro plan de desarrollo. Ustedes saben que un plan de desarrollo claramente debe tener una fuente de financiación, porque si no hay recursos, pues no va a haber cumplimiento de los indicadores y metas. Como dice mi abuelo, al pobre y al feo todo se le va en deseo. Todo toca a través de recursos, y en esa tarea fundamental de las fuentes de financiamiento, que son los recursos de transferencias del gobierno nacional, los recursos propios de recaudo del ente territorial, los recursos del sistema general de regalías, y 2 fuentes que son inciertas. Una, la gestión que se puede hacer ante entidades del orden departamental, del orden nacional y del orden internacional, y 2, la posibilidad de un crédito que queda también aprobada dentro de la estructuración y de la aprobación del plan de desarrollo. Hemos venido haciendo rendir los recursos de transferencias del gobierno nacional, así el gobierno nacional en este año nos haya golpeado un poco, nos haya dicho a los municipios del país y al municipio de La Plata en específico, no le llegan en este año alrededor de 1.690 millones de pesos de transferencias de la última doceava del año anterior, que debían haber llegado en el mes de enero. Hasta la fecha no han llegado y parece que no van a llegar. Nos toca acomodarnos a esa
inversión a ese estado financiero que nos genera, ese movimiento financiero que nos genera. El tema de recaudo también, ¿qué sucede con nuestros municipios? Que dependemos en el tema catastral del IGAD. Pues nos toca esperar que llegue la base catastral, que el IGAD nos la haga llegar para proceder a hacer el respectivo recaudo del impuesto predial. Eso también es otro proceso que demora la llegada de recursos, porque nosotros, los entes territoriales, a nosotros nos aprueban vía consejo, como lo hacíamos en la asamblea, vía asamblea departamental, la aprobación del presupuesto al gobernador del Huila. Aquí nos aprueban un presupuesto, pero no quiere decir que el municipio el 1 de enero tenga toda esa plata en la cuenta de los bancos, que la tenga en caja. Esa plata depende, ese presupuesto depende de unas transferencias, depende de un recaudo y depende de una dinámica económica del municipio. Precisamente por eso se llama presupuesto. Entonces, esa dinámica que hemos tenido, ese buen uso de los recursos de regalías, nosotros hemos estructurado claramente en el marco de los indicadores y metas de nuestro plan de desarrollo una distribución de los recursos de regalías con un solo propósito: cofinanciar proyectos con el orden departamental y nacional. Que si nosotros ponemos un peso, ojalá ese peso se nos vuelva 20, 30 pesos de una entidad del orden nacional. Y eso es lo que nos ha funcionado. Hoy en día estamos en unos procesos de socialización. Este tercer año es un año de ejecuciones, donde las comunidades van a ver obras muy ejecutadas. No quiere decir que en el primero y en el segundo no hayamos ejecutado obras. Claro que hemos ejecutado obras en la zona rural y urbana de nuestro municipio, pero desde luego este año va a ser fundamental, una gran inversión de recursos vía gestión y una gran inversión de recursos dadas de ese trabajo juicioso que hemos venido haciendo de estructuración y de gestión de proyectos de interés comunitario. Pues señor alcalde, hay un tema muy importante, pero yo quisiera dejarlo para el segundo bloque, y es precisamente los proyectos, cómo van, cómo avanzan, pero eso lo veremos después de esta breve pausa en Un Tinto con Pinto. Ya regresamos con Un Tinto con Pinto. Continúe viendo Un Tinto con Pinto. Y nosotros continuamos en Un Tinto con Pinto, pero vamos a disfrutar y los invito a que sean cómplices de Un Tinto con Pinto. Vamos a preparar un café bajo nuestro método de la prensa francesa para que trabajemos sobre eso. Señor alcalde, ¿usted sabe preparar café? Sí, señor. Cuénteme, ¿cómo es? Bienvenido. Pero con colador. Bueno, vamos a aprender acá. Esta es la prensa francesa que permite que los aromas y los acentos pues sean un poquito más independientes, también un poquito de la molienda. Entonces, si gusta, ¿cómo le gusta el café? Medio. Medio, entonces cuchara y media. Más media porque si no le va a quedar muy cargado. Claro que eso también ya depende de la tostión. Esta tiene una tostión media, es de la finca Los Pinos. Ahí ya quedamos perfecto. Bueno, ese es el primer momento. Ahora con agüita caliente, ¿sí?, la vamos virtiendo de manera circular para que se concentre todo el suavecito ahí. Es un poquito más, se le sienten los aromas hasta que suba. Como son 2 tacitas, la dejamos como hasta acá, que es un buen ratio. Hasta ahí ya quedamos. Bueno, y mientras ahí toma los aromas, lo colocamos acá el filtro, pero no lo bajamos. Bueno, y mientras tanto un tinto express. 3 proyectos claves, así con palabras muy cortas, de su gestión en este momento. La continuidad de la vía, la pavimentación de la vía La Plata, Villalozada, Gallego, 1. Puracé, Popayán. La Petar. La Petar, excelente. 2. La sede de medicina legal. Excelente. Progreso para el municipio. Progreso y necesidad sentida de nuestro municipio. La vía ha sido un propósito de proyección. Yo, como lo dije hace un momento, estudié en la ciudad de Popayán. Conozco claramente las 2 vías que tenemos de conexión con el Pacífico, la vía La Plata, Insato, Toró, Popayán, que está siendo intervenida por el Invías, que tiene dificultades del río Páez, de
el volcán Nevado del Huila, de gestión del riesgo, de muchas situaciones que generan dificultades de inversión de recurso público en esta vía, y la vía La Plata, Villalosada, Gallego, Belén, que también la conozco perfectamente porque la he trajinado de día, de noche en ambos sentidos. Y desde luego desde un comienzo nos planteamos esa proyección. Por eso recuerden amigos que esta vía era totalmente destapada desde el Instituto Agrícola hasta el Cauca. Cuando tuvimos la posibilidad de llegar al gobierno departamental, a la Secretaría de Vías del departamento del Huila, logramos hacer un ejercicio de concertación con el INVÍAS, porque esta vía es una vía que está a cargo del INVÍAS, del gobierno nacional por intermedio del INVÍAS. Hicimos un proceso de concertación y logramos concretar unos recursos para contratar un primer tramo de pavimento. Y es el primer tramo que hay desde el Colegio Instituto Agrícola hasta Casa de Campo Sevilla, que es 1.3 kilómetros. Luego llegó el gobierno del doctor Carlos Julio González, donde se pavimentaron alrededor de 7 kilómetros, 6 punto algo, desde Casa de Campo Sevilla hasta el sector de La Piedra. Y cuando llegamos y tuvimos la posibilidad de llegar a la Asamblea del Huila, nuestro propósito y nuestro eje primordial de campaña en el occidente del Huila fue la vía. Pero estas vías y estas inversiones se logran es con proyectos. Si no hay proyectos, no puede haber voluntad política de inversión de recursos. Por eso hemos estructurado un muy buen equipo de proyectos, porque tenemos la claridad, la capacidad de estructurar un proyecto en fase 3, y de la mano con el INVÍAS Huila, ajustamos el proyecto de un primer tramo desde el sector La Piedra hasta el corregimiento de Gallego, 10.5 kilómetros de pavimento, que logramos en su momento trabajar de la mano con el doctor Juan Esteban Gil, que era el director nacional de INVÍAS en el gobierno anterior, en el gobierno Duque. Logramos concertar con él y buscar el apoyo y lograr una inversión inicial de 10.000 millones de pesos por parte del INVÍAS. Y como diputado y presidente de la Asamblea del Huila, logré convencer al señor gobernador de la época, al doctor Luis Enrique Uzán, de hacer un aporte de cierre financiero. ¿Cuánto nos costaba el proyecto? 42.000 millones de pesos, tanto la obra como la interventoría. Propusimos un proyecto de regalías, dialogamos nuevamente con el doctor Juan Esteban Gil, logramos convencerlo de unas vigencias futuras de gobierno nacional, se solicitaron, se las aprobaron, y es así como se logra el cierre financiero del proyecto. 26.000 de gobierno nacional, 10.000 de la vigencia en que se aprobó el proyecto, 16.000 de regalías y 16.000 más de regalías de gobierno departamental, para 42.000. Montamos el proyecto con nuestro equipo, lo llevamos a local regional, logramos su aprobación y hoy en día es un hecho. Están en unas obras alrededor del 95% de ejecución, que aspiramos y esperamos que el contratista las termine lo antes posible, cumpliendo sus especificaciones técnicas, cumpliendo la meta, porque siempre se lo dije a los amigos de Villalosada, del Retiro, de Gallego, de Belén, de todo este importante sector, de que el proyecto era un proyecto de regalías, y los proyectos de regalías tienen unos indicadores y metas, y las entidades responsables de la ejecución del proyecto, en este caso la Gobernación del Huila, que es el responsable del contratista de obra, y el INVÍAS, que es el responsable de la interventoría, deben de cumplir esa meta. Y tenían que llegar a los 10.5 kilómetros que hay de La Piedra al corregimiento de Gallego, y eso hoy en día es un hecho. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Señor alcalde, miremos cómo le quedó el café. Bajamos suavemente el émbolo, suave, para que se vaya filtrando. Se siente un poquito la presión, por lo que el café tiene una molienda media. Este café es acá de la región, ¿no? ¿De qué finca es? Los Pinos. Los Pinos. Los ¿De qué Pinos. sector? Ahí sí me dejó a 1800 metros. Aquí debe decir. Sí, señor, acá en esta partecita. Pero lo importante es que podamos disfrutar de nuestro café, que podamos ser esos cómplices del tinto con pinto. Entonces, miremos a ver cómo les quedó el café. ¿Qué tanto le sirvo? En la Plaza Huila. La mitad está bien. Señor alcalde, ¿a qué momento prefiere usted el café? Todo el día, en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Es un
una familia de tradición plateña, donde está claramente hace parte de la tercera generación de productores de este sector. Lo importante, ¿no?, de trabajar un poquito la imagen corporativa, el origen de nuestro café y el legado familiar. Bueno, lo invito a que disfrutemos este tinto con pinto. Muchas gracias. Un tema muy importante, ¿no? El café se toma sin azúcar para poder deleitar el aroma, el sabor y la calidad del café que tenemos. Nosotros somos el tercer municipio productor de café en nuestro departamento del Huila y el cuarto en Colombia. Tenemos más de casi cerca de 12.000 hectáreas de café en nuestro municipio y más de 8.000 productores en nuestro municipio de La Plata. Por eso nosotros en nuestra administración tenemos la claridad de que el café es el que dinamiza la economía de nuestro municipio, junto con otros sectores estratégicos también, y que desde luego trabajamos muy de la mano con cada uno de ellos y trabajamos muy de la mano con el Comité Municipal de Cafeteros, con el Comité Departamental, con la Federación y con los diferentes grupos asociativos que hay de café, cooperativas, de todo que hay de café en nuestro municipio de La Plata. Bueno, ¿y qué tal el café? Muy bueno, un grupo muy reconocido, el grupo Crecer, que ha venido generando una muy buena dinámica en nuestro municipio, en el sector cafetero, unas chicas muy reconocidas que representan este grupo y que han logrado inclusive visita de personalidades del exterior a nuestro municipio de La Plata y a las fincas para que conozcan el proceso y que conozcan la calidad de nuestro café. Bueno, los dejamos brevemente para que disfruten con nosotros este tinto con pinto y ya regresamos para el cierre de este gran programa. Ya regresamos con un tinto con pinto. Continúe viendo un tinto con pinto. Y nosotros seguimos disfrutando de este tinto con pinto y vemos, señor alcalde, que aquí hay un tema de la continuidad en los procesos, porque nos pueden quedar en el camino y pues no se trata que nos queden elefantes blancos. ¿Cómo está garantizando que eso llegue a un feliz término? Bueno, como lo decíamos hace un momento, hemos venido haciendo el acompañamiento, el seguimiento, para que el contratista termine esas obras de este tramo La Piedra Gallego, cumpliendo todas sus especificaciones al 100%, cumpliendo con lo contratado. Continuamos en ese trabajo como alcalde de actualizar los estudios y diseños del siguiente tramo de Gallego a Belén, de la mano con el Invías Huila. Un tramo de 12.5 kilómetros que logramos actualizar estudios y diseños, que se los radicamos en el despacho del señor gobernador y que con el señor gobernador nos fuimos al gobierno nacional y se los entregamos a la ministra de la época, le entregamos el proyecto. Sin proyectos no hay inversión. Si no hay proyectos no puede haber inversión pública, un proyecto bien estructurado, un proyecto en fase 3 y se logra esa gestión de esos importantes recursos, de la asignación de unas vigencias futuras, así como el de La Piedra Gallego se hizo con vigencias futuras del gobierno anterior, este va a quedar financiado también con vigencias futuras, parte de este gobierno y vigencias futuras del próximo gobierno nacional, ya están aprobados los recursos. Si el Invías cumple con el cronograma de contratación, el día 27 de febrero debe estar adjudicando esta obra importantísima de 12.5 kilómetros de Gallego a Belén, alrededor de 85.000 millones de pesos que se van a invertir en nuestro municipio, donde desde luego nos ratifica más esa capacidad de gestión que hemos tenido de llegar a trabajar de la mano con el señor gobernador y de llegar a las instancias del orden nacional. Y ya estamos trabajando con el Invías la actualización de los estudios Belén-Candelaria, que es el límite vial con el Cauca. Aclaro, límite vial, porque para nosotros el límite territorial es hasta Leticia, Moscopán. Pero para el Invías, que es el dueño de las vías en el país, el límite vial entre el Cauca y el Huila en esta vía es Candelaria. Y ahí estamos ajustando ese proyecto de otros 14 kilómetros de Belén a Candelaria para decirle al nuevo gobierno, aquí hay un proyecto estratégico de nuestro municipio, de nuestra región, del occidente del Huila, del todo el departamento del Huila y del sur colombiano, porque va a ser la vía
a futuro de conexión con el Pacífico, una vía de competitividad, una vía de desarrollo y una vía de progreso que tiene que importarnos y conectarnos a todos los habitantes. El progreso es lo que más nos importa en ese sentido. Ese es un tema. ¿Qué otro proyecto tenemos nosotros? La PETAR ya inició, ya están en las recolección de la información preliminar, la información inicial, ya estamos haciendo el respectivo seguimiento, ya inició el contrato de obra, ya inició el contrato de interventoría. Aguas del Huila es la empresa responsable de la ejecución del proyecto. Nosotros hacemos el respectivo acompañamiento, el respectivo seguimiento. Una obra contratada en una primera fase por 24.000 millones de pesos, pero se tiene un convenio firmado entre el departamento y la CAN, donde la CAN aporta 7.000 millones de pesos más para garantizar el cierre financiero de este importante proyecto, que es una necesidad total para nuestros habitantes de la zona urbana, de la zona rural, para el departamento del Huila y para el país. Aquí vamos a generar una gran ganancia en medio ambiente, en calidad de vida, vamos a descontaminar nuestro río de la Plata, vamos a beneficiar el río Páez y a través de él vamos a beneficiar el río de la Plata, que es el río de la Patria, que es el río Magdalena. Y otro tercer proyecto muy estratégico que ya está publicado su proceso de contratación, que es la sede, la unidad básica de medicina legal, que tanto necesitamos en nuestro municipio, en el occidente del Huila, en el oriente del Cauca. Va a beneficiar los 5 municipios del occidente, va a beneficiar Páez Insá, va a beneficiar un 90% del municipio del Pital en su zona rural que acude a nuestros servicios, y que vamos a evitar todo ese sufrimiento, toda esa situación crítica que solo cuando se vive con familiares, con amigos cercanos, nos damos cuenta lo importante que es. Esto lo recalcamos también como diputado del Huila, pero no pudimos en su momento tener esa voluntad de sacar adelante el proyecto. Hoy como alcalde lo tenemos. Lo primero que hicimos fue irnos a Medicina Legal en Bogotá y preguntar cómo debíamos estructurar el proyecto para sacarlo adelante. Resolvimos el predio, resolvimos los estudios y diseños, trabajamos con planeación de medicina legal en Bogotá, logramos la viabilidad técnica, un aporte de ellos de alrededor de 250 millones de pesos en equipos, y logramos llegar donde el señor gobernador a presentarle el proyecto. Conseguimos la cita con el director nacional de medicina legal y se aprobó el respectivo proyecto, ejecutó el municipio y ya estamos en el proceso de contratación. Bueno, no resta más, sino algo muy importante que no se nos puede quedar por fuera, señor alcalde, es conocer un poco el trabajo que hay sobre la cultura y el deporte, porque también las obras, el cemento solo no, eso va muy de la mano. Cuénteme cómo han avanzado, porque viven estos días, se entregaron ya el pomo. Mire que estas obras estratégicas tienen una incidencia también diferente solo al concreto, el tema de la PETAR, el tema de medio ambiente. Lo que estamos socializando hoy en día, el tema del convenio de gasificación, 1.074 familias que van a tener gasificación en nuestro municipio en una inversión de aproximadamente 7.800 millones de pesos en 14 veredas de nuestro municipio de La Plata, que generan calidad de vida, que garantizan un ambiente más sano y que generan una dinámica también de mucha armonía en la comunidad. El tema de deporte hemos venido trabajando, focalizando con las escuelas de formación a través de la Secretaría de Deporte y Cultura. El tema de cultura, somos el paraíso folclórico del Huila. Vamos a estar, si Dios lo permite, el viernes 27 en Anato, en Bogotá. Vamos a tener un espacio muy importante en el marco de este gran evento del orden nacional e internacional. Y en el tema de deporte ya logramos poner en funcionamiento las instalaciones del POMO, que hicimos una intervención en su primera fase. Tenemos a nuestros funcionarios de deporte en las instalaciones del POMO, garantizando, brindando una muestra de seguridad, brindando una muestra de responsabilidad, de administración, ¿cierto? Donde el sitio, desafortunadamente, un sitio muy estratégico que pocos municipios del Huila y del país lo tienen, ¿cierto? Pero venía siendo utilizado para otras cosas, venía siendo utilizado para consumo de sustancias no permitidas, venía siendo utilizado para llevar las mascotas a hacer sus necesidades en el sitio. Algo muy diferente a la cultura. Entonces, lo que propusimos en esa primera fase, que debo reconocer, venía un proyecto aprobado, venía con dificultades, lo que hicimos fue ajustarlo para no devolver los recursos. Primer tema, el cierre del sitio. Garantizar la seguridad. Bonito, seguridad, eso refleja autoridad, refleja administración. Y la construcción de una batería sanitaria como se debe. Vamos a querer construir otra.
le hablo ahorita de la segunda fase. Esa fue la primera fase, lo fundamental, un mantenimiento, el cerramiento, la batería. Y en una resolvimos el tema de la red hidráulica. El día viernes que tuvimos las dificultades con esa lluvia no pronosticada en nuestro municipio, después de atender la emergencia, el domingo fuimos al Pomo. Y fui con ese propósito de ver si todavía teníamos... No, y efectivamente se solucionó que es de raíz. Claro. Que era una situación compleja en este centro cultural y deportivo, y ya lo tenemos en funcionamiento. Hemos invitado a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos mayores, a todos los vecinos que nos ayuden a cuidarlo, que nos ayuden a cuidar lo que hicimos, y estamos estructurando ya una segunda fase. Ya hablamos con el señor gobernador para buscar una posibilidad de dejarle una nueva batería sanitaria, otra de las mismas condiciones, y tratar de tener una tarima cultural como se lo merece el paraíso folclórico del Huila. Yo creo que la que está ya cumplió su vida, su ciclo de vida, es una tarima pequeña, un sitio, queremos reubicarla, y queremos también la posibilidad de dejar una cancha de fútbol profesional de salón. Vamos a ver si logramos esa segunda fase en este segundo tiempo que nos queda de nuestra administración municipal. Estamos trabajando juiciosos en ese proyecto. La Villa Olímpica también le estamos estructurando una segunda fase de intervención. Tenemos el proyecto de la pista de patinaje radicado desde hace año y medio en el Ministerio del Deporte. Vamos a revisar esa decisión. Si no, buscamos la forma de que el señor gobernador nos eche la manito y la hagamos. Es un proyecto necesario, es un proyecto de interés no solo para La Plata, sino para toda la región del occidente del Huila y el oriente caucano, y tenemos grandes figuras de este gremio y de este sector que hoy en día nos hacen quedar muy bien. Señor alcalde, no resta sino pues agradecer su tiempo, conocemos sus múltiples obligaciones y esperamos tomarnos otro tinto con pinto. Muchas gracias, muy amable, y bendiciones para todos.